Buenos días, amigos televidentes, buenos días, amigos de toda la República Dominicana, amigos del mundo. Como siempre, nosotros elevamos las plegarias y decimos que con la gracia de Dios estamos en el aire cada mañana por Telecontacto Canal 57, desde el primer Santiago de América hasta que Dios disponga, estamos saliendo por estos canales de Telecontacto Canal 57. Las efemérides en el día de hoy, el Santoral Católico, hoy están de onomástico los llamados Jacobo, Basilio y Esteban, y hoy también están de gozo por celebrar su independencia de Mauritania y Albania. Deben estar celebrando la fecha de independencia de esos países y evidentemente celebrando en grande. Las efemérides nacionales recuerdan que un día como hoy el doctor Manuel Aurelio Tavares Justo, mejor conocido como Manolo, dirigente del movimiento revolucionario 14 de junio, iniciaba la insurrección guerrillera contra el gobierno del triunvirato a través de 6 frentes. Recordar la inmolación de Manolo en aquella ocasión. Finalmente, pues el movimiento 14 de junio pues fracasó en las montañas de Quisqueya tras los embates de las tropas y de la guardia del ejército de las Fuerzas Armadas Dominicanas, que salían y estaban obviamente muy contaminadas con el pensamiento del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina. Eran unas Fuerzas Armadas, fueron una Policía Nacional formada en la época del tirano para responder a sus propios intereses. En las internacionales, en 1821, Panamá proclama su independencia de España y se adhería a la Gran Colombia. Son de las efemérides más importantes en el orden nacional e internacional. Abordando de inmediato los temas nacionales, tenemos que decir que en el día de ayer y hoy a las 6 de la mañana concluyó la jornada que una llamada coordinadora independiente convocara para el día de ayer un paro de transporte fundamentalmente en la provincia de Santo Domingo y en el Distrito Nacional. Se esperaba mayores dificultades, sin embargo, la fragmentación del sector choferil, digo yo que fue una de las razones por la cual la jornada no tuvo el éxito esperado, aunque los organizadores se sienten complacidos y los adversarios califican de fracaso. Yo no sé si fracaso o éxito. Yo pienso que no hubo éxito, pero tampoco un fracaso total, toda vez que los principales diarios de circulación nacional en el día de hoy recogen en detalles la poca circulación de vehículos del transporte público en la capital dominicana. Bajo una gran presencia policíaco-militar en las principales arterias del país y de la capital dominicana y la provincia, pues se desarrollaba la jornada que, convocada por Juan Ubiere y su Federación de Transporte La Nueva Opción,
pues reitero, fue calificada por unos de fracaso y otros de éxito. Fragmentado el sector, me da la impresión a mí, después de la jornada, tras las declaraciones de Antonio Marte, el presidente de CONATRA, descalificando a Juan Uvieres y diciéndole hasta oprobio, restándole calidad moral y acusándolo de haber provocado la quiebra de choferes del transporte público en la capital y hasta de pitcher de guagua. Esas fueron las declaraciones. Vamos a escucharla, señor director, si fuera posible, y me estoy refiriendo precisamente a esas declaraciones. Monteplata y otra parte del país y en el transporte urbano y a todas nuestras empresas afiliadas con CONATRA, que nosotros no somos convocantes a ese paro nacional, no somos convocantes, por ende, nosotros no apoyamos ese paro. Todo el mundo debe salir a trabajar más temprano que nunca y en algunos puntos que serán de conflicto, los militares darán a la responsabilidad de dar toda la garantía. Esas declaraciones fueron antes, previas a la que ofreciera ayer tarde Antonio Marte, calificando de fracaso la huelga y descalificando a Juan Uvieres. Señalaba Antonio Marte, presidente de CONATRA, que Juan Uvieres es responsable, reitero, de la quiebra de choferes, de la quiebra de incluso de pitcher de guagua, de cobradores, de la cual él había utilizado los recursos que ellos habían aportado de manera irregular. Pero eso no se queda ahí. Además, decía que el gran error de los convocantes fue haber designado a Juan Uvieres para ser el vocero oficial de esta convocatoria, toda vez que este señor, decía Antonio Marte, no tenía las calidades para convocar. Hay que recordar, y yo pienso que en ese tenor se refería a Antonio Marte, a que en una ocasión el gobierno central, a través del Banco de Reservas y de la alcaldía que presidió Johnny Ventura, Juan de Dios Ventura Soriano, que fue el candidato ganador de las elecciones tras la muerte del doctor José Francisco Peña Gómez en la alcaldía de la capital. Juan Uvieres, que hacía vida en el PRD de ese momento, entonces recibió el apoyo y el espaldarazo de la alcaldía de Johnny Ventura, que se hizo garante de unos 400 millones de pesos ante el Banco de Reserva para financiar unas guaguas de color azul que están en poder de Fenatrano. Esas guaguas, al cabo del tiempo, el Banco de Reserva congeló las cuentas del ayuntamiento en la gestión de Roberto Salcedo, alegando que el ayuntamiento había sido el garante del préstamo que fue obtenido y distribuido supuestamente por Fenatrano y Juan Uvieres. Las investigaciones fueron lejos y se determinó que los choferes de las guaguas, que eran los supuestos propietarios de esos vehículos, porque en eso consistía el proyecto, en dotar a los trabajadores, a los auténticos choferes de las guaguas, para que las pudieran pagar en forma parcial, con cuotas mensuales. ¡Oh, sorpresa! Los choferes habían cumplido con Fenatrano. Había uno que otro retraso, 1 o 2 meses, quizás. Pero los choferes de los autobuses, de los microbuses, estaban al día en la mayoría de los casos ante Fenatrano. Pero Fenatrano, Juan Uvieres,
no había cumplido con las responsabilidades ante el Banco de Reservas. Eso fue un escándalo mayúsculo que cuestionó la seriedad y la integridad de Juan Marte, de Juan Ubiere. Yo me imagino que por ahí es que anda la denuncia y la descalificación de Antonio Marte, porque de eso no se ha sabido jamás. Porque no solamente Juan Ubiere, la mayoría de los dirigentes sindicales, que más que dirigentes sindicales son empresarios del transporte, han utilizado el mecanismo del chantaje para presionar al gobierno en algunas ocasiones y lograr prebendas, privilegios odiosos, siendo siempre perjudicando a los más pobres. Porque el método de paralizar el transporte, igual que la paralización de los médicos, igual que las huelgas de los profesores, a quienes perjudican son a las grandes mayorías. En el transporte específicamente, los chiriperos, los dominicanos de a pie, que tienen que trabajar, que cobran por hora, que cobran por jornada de trabajo, ayer y antes de ayer se vieron imposibilitados en muchas ocasiones de llegar a sus centros de trabajo, siendo perjudicados por una actitud en la que ellos no son responsables de lo que está pasando. Obviamente que el gobierno central, en un manejo en muchas ocasiones torpe y en otras con pocas explicaciones, porque yo insisto en señalar que no escucho autoridades hablar de las limitaciones que tiene el país en la refinación del petróleo para convertirlo en combustible que vaya al mercado nacional a precios asequibles o justos, pudiéramos llamar. De igual manera, de la incapacidad del Estado para almacenar el petróleo que compramos crudo para poderlo refinar. No tenemos capacidad para almacenar por más de 7 u 8 días, por eso la ley contempla la revisión semanal. De eso no hablan, todo lo contrario. Ayer, Felucho Jiménez, el administrador de la Refinería Dominicana de Petróleo, Refidonza, con unas declaraciones impertinentes, inoportunas, decía que había enviado una comunicación al ministro de Industria y Comercio llamándole la atención porque la rebaja que ha experimentado durante 7 semanas consecutivas el precio de los combustibles en el mercado nacional ha sido desproporcionada y que ha generado una deuda de más de 100 millones de pesos para la refinería dominicana de petróleo. Es decir, lo que está diciendo Felucho Jiménez es que el gobierno se ha alejado de la ley de hidrocarburos, que es la que regula y establece el mecanismo para aumentar o reducir los precios de los combustibles. Eso es lo que está diciendo el flamante administrador de Refidonza en unas declaraciones que yo reitero son impertinentes en medio del desarrollo de la jornada de protesta y del paro del transporte en la capital. Saltar con eso, porque si ciertamente él tiene razón y el gobierno ha disminuido al margen de la ley, lo ha hecho de manera politiquera para detener, entonces pudiéramos llamar así, el éxito que pudo haber obtenido en el día de ayer si no se le rebaja 30, 40, 30 pesos, 24 pesos a los combustibles. Bueno, yo creo que un funcionario así en nada ayuda al gobierno. Todo lo contrario, está diciendo lo que menos puede decir un funcionario del propio gobierno, desmintiendo y alegando
que se ha bajado de manera desproporcional, es decir, sin aplicar la ley de hidrocarburos en los precios. ¿Por qué no se refiere a la incapacidad de Refidonza para refinar la totalidad del consumo? ¿Por qué no se refiere con la propiedad que tiene en su condición de administrador para referirse a las limitaciones de almacenamiento y desmontar a aquellos que pretenden modificar la ley en esas dos variables, cuando ciertamente hay imposibilidad de hacerlo? No, dice todo lo contrario, incluso algo que acusa al gobierno, reitero, de utilizar los precios de los combustibles de manera política. En unas declaraciones que yo reitero son desafortunadas. De verdad que sí. Pero cuando usted escuchó ayer también a Cambita de Mochotrán, como usted escuchó a Pérez Figuereo, el hermano del fenecido dirigente sindical, oponiéndose también y calificando la jornada de ayer de fracaso, usted tiene que concluir que el sector choferil está fragmentado y que una de las razones por la cual no tuvo éxito en el día de ayer, total éxito esperado por ellos, fue precisamente esa fragmentación. Hasta aquí en Santiago, el dirigente Juan Marte de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, CNTT, ya venía diciendo que las razones que habían motivado la convocatoria habían desaparecido porque se había registrado una rebaja sustancial. Creo que hoy a las 9, a las 10, no sé, no tengo la invitación, no me invitaron, pero creo que hoy el presidente de la CNTT estará anunciando y estará ofreciendo una rueda de prensa a los medios de Santiago para establecer su opinión, su posición en torno al conflicto que existe en el país entre transportistas y el gobierno por la aplicación de la ley de hidrocarburos en la República Dominicana. Ayer se destapa el senador de la provincia de Espaillat, José Rafael Vargas. Yo pienso que un prestigioso, digno y meritorio senador, José Rafael Vargas, en un perfil bajo, ha hecho un trabajo extraordinario en la provincia de Espaillat, que ameritó su reelección en los comicios del año 2016. Y yo pienso que pudiera estar aspirando, no tengo la información oficial de parte de él, con el que me une una amistad, pudiéramos calificarla, sencilla amistad, porque me distingue, porque me reconoce. Pero José Rafael Vargas, y esto debió haber sido titular de portada de primer orden en todos los medios de comunicación del país, está denunciando que las alcaldías del país, yo diría una gran parte de los ayuntamientos del país, estamos hablando de 190 y algo de alcaldías, adeudan al sistema de seguridad social la friolera suma de 6.000 millones de pesos. Eso no puede quedarse en simple denuncia de un senador de la provincia Espaillat o de una provincia del interior del país. Esto tiene que ser aclarado. Y yo voy más lejos con el senador. Yo creo que el senador debe ofrecer una relación muy puntual de cuáles ayuntamientos del país adeudan esos 6.000 millones de pesos, que son los cuartos de los trabajadores. Se limita a señalar que solamente el ayuntamiento de San Cristóbal
debe más de 1.000 millones de pesos. Esto hace contar que son por razones de mora, a la deuda acumulada que se ha ido, pero son 6.000 millones de pesos, de todas maneras, que es respetable la suma, que lo necesitamos los trabajadores dominicanos, y mucho más en este momento que ya el gobierno hace esfuerzo para modificar la ley de seguridad social, que yo creo que es tiempo de modificarla, pero modificarla para hacer de ella un mecanismo de mayor beneficio para los trabajadores, no para empeorar la situación de los trabajadores, que se sepa que estamos de acuerdo con la modificación de la ley, pero esa ley tiene que ser modificada para darle los beneficios reales que merecen los dueños de los cuartos, que somos los trabajadores dominicanos. No es para extender a 65 años la edad de retiro y con esto disminuir el tiempo que el trabajador, después de la vida útil, productiva, pudiera estar disfrutando. No es para eso que se está convocando, es para revisar y para modificar la ley, para hacer más aplicable la inversión que tienen que hacerse de los recursos, para que la banca comercial no esté viviendo como jeques árabes a partir de los beneficios, porque lo único que se han estado ganando dinero son las ARS, que son los que tienen los cuartos, la AFP, que son los que manejan los dineros, las finanzas, y la ARS, que son las asociaciones que ciertamente prestan los servicios de salud y riesgos laborales. De eso tenemos que estar bastante claros y advertirle al gobierno que estamos de acuerdo con una modificación, pero esa modificación tiene que estar tendente a beneficiar a los dueños de los cuartos, no a perjudicarlos más de lo que lo han perjudicado. Esta es la hora que todavía ningún dominicano puede decir que ha disfrutado de la pensión, porque el tiempo no le da, porque la ley fue demasiado rígida y estableció 300 cuotas. Y en todo ese lapso de tiempo, los cuartos han estado en manos privadas beneficiándose. ¿Y por qué no le dan la oportunidad a que el trabajador dominicano, en función de la cantidad que pueda tener ahorrada, puedan tener acceso a préstamos en los bancos que tienen la AFP? Eso pudiera beneficiarse, pudiera modificarse para contemplar esa posibilidad y capitalizar los recursos. Usted tiene más de 10 años aportando, usted tiene una posibilidad de accesar a título de préstamo de esa inversión que usted está haciendo en la banca, de un 50%, de un 60%, de un 70%, quizás no de la totalidad, pero sí de una proporción que le garantice al banco que tiene esos cuartos, que en caso de que usted falte, entonces sencillamente se compensa. Eso pudiera ser un aspecto de la modificación de la ley de la seguridad social y sancionar de manera ejemplar a aquellos que como agentes de retención tienen los cuartos que le han rebajado en la quincena o en la mensualidad a su empleado y no lo reportan, como en el caso de los ayuntamientos. Ahora yo quisiera que José Rafael Vargas continúe haciendo la labor que ha hecho y establezca ciertamente cuáles son los ayuntamientos y los montos que le adeudan a la seguridad social, porque esos ayuntamientos, cuando le pagaron a los empleados, les rebajaron por concepto de seguridad social. ¿Y dónde están esos cuartos? Lo han desviado, violando la ley. Entonces el régimen de sanción tiene que aplicarse de alguna manera a los ayuntamientos que no han obtemperado en el pago religioso que le restan de los salarios a los empleados municipales del país. El Café de la Mañana, por Telecontacto, Canal 57.
el campo vuelve a resplandecer y contribuye a garantizar la seguridad alimentaria del pueblo dominicano. Con la capitalización del Banco Agrícola hemos logrado impulsar la producción agrícola nacional, facilitando préstamos con tasas de intereses de hasta un 8% para el sector agrícola y un 6% para los ganaderos. Esto sumado a 55.249 pólizas de seguro agropecuario para que los agricultores estén protegidos frente a los riesgos climáticos. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. Exquisito, delicioso, crujiente, sabroso. Así es, Tropical Lunch, el nuevo restaurante de comida criolla en Santiago. Menú variado cada día, en buffet y platos a la carta, variedad en sándwich, pollo frito, mofongo y un rico sancocho desde las 12 del mediodía. Tropical Lunch, con rápido servicio de delivery, marcando el 809-576-2192. Tropical Lunch, fácil de llegar, cerca de ti, calle 7, casi esquina 27 de febrero, Las Colinas, Santiago. Estás viendo El Café de la Mañana con Nelson González. Telecontacto, televisión más tuya. Casa Michel es la cara de la Navidad. Casa Michel es juguete de calidad. Casa Michel es la cara de la felicidad. Casa Michel. ¡Papi, mami! ¡Aquí sí hay juguete! A los niños les encantan los juguetes de Casa Michel porque tienen la mayor variedad de los personajes originales más famosos de la televisión. Los juguetes son de Casa Michel. La Vega, Moca, Santiago, San Francisco de Macorís, Bonao y Villaconsuelo. Casa Michel, Michel. Líder en juguetes. Soy Guillermo Saleta, Scout una vez, Scout siempre. El espíritu permanece en mí y hoy, más que ayer, nuestra sociedad necesita del escultismo. Educar a nuestros muchachos en principios y valores y sobre todo en solidaridad para formar mejores ciudadanos. Apoyemos la construcción de nuestro campo escuela Braulio Rodríguez. Además, acerque a sus hijos a uno de nuestros grupos sin pago alguno. Reciba nuestra ayuda con sus hijos. Asociación Scout Baden Powell, incorporado, siempre listos para servir. Juntos escalemos la montaña altiva. Ne González y Asociados, Servicios y Comunicaciones. En Ne González y Asociados encontrarás ventas y reparación de celulares, alquileres y ventas de propiedades, préstamos para micro, pequeñas y medianas empresas, asuntos jurídicos, banco de empleos, asesorías en general. Ne González y Asociados, Libertad esquina Onofre de Lora en Pueblo Nuevo, Santiago, 809-241-1221 y 276-8581. Explícanos tus problemas y le buscamos la solución. Ne González y Asociados. Bueno, queremos felicitar desde el Café de la Mañana a nuestro amigo Yeyo Sosa, que en estas últimas horas ha estado celebrando sus 34 años de feliz unión matrimonial. Él ha calificado de excelente la elección de Nani Martínez, la esposa de Yeyo Sosa, un trabajador social, comunitario, incansable, dedicado a mantener las tradiciones y el folclore en el país y especialmente en Santiago. Fundador del grupo
de poesía coreada y músico vocal yucayeque. Ese la identifica a Yeyo Sosa, nuestro amigo, oriundo del sector de Pueblo Nuevo. Nuestras salutaciones y que cumplan otros 34 años de feliz unión matrimonial. Son como hermanos ya, o primo hermano, con 34 años. Ustedes conocen la Asociación para el Desarrollo de Santiago, APEDI. APEDI tiene la gloria de haber sembrado en Santiago proyectos de desarrollo que logró que Santiago despegara desde inicio de la década de los 60. A Pucamaima, la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, ELISA, Instituto Superior de Agricultura, hoy una universidad. Son los aportes, el aeropuerto Cibao, son de los aportes que ha hecho este grupo de empresarios que hoy están administrando el Parque Central. Yo no he estado muy de acuerdo nunca en que las cosas públicas vayan a ser administradas por el sector privado, porque se sacan muchos beneficios y a veces como que medio se privatizan. Sin embargo, hay que destacar los aportes de este sector, que es uno de los más pujantes del país, como empresario, aglutinado en asociaciones. Usted podrá decir, bueno, AIREN, la ASI, la Cámara de Comercio y Producción, APEDI, todo eso es reciclado. Son todos los mismos miembros de las mismas instituciones. Pero evidentemente han mantenido siempre activa proyectos importantes que han motivado ciertamente que Santiago se desarrolle. El empresario Fernando Capellán le está pidiendo al gobierno central en el día de hoy que intervenga el puerto de Manzanillo, que lo amplíe, porque la capacidad de producción del Cibao para ponerlo a exportar, que es una de las políticas de los ejes temáticos del gobierno, aumentar las exportaciones para poder disminuir el déficit comercial, la balanza comercial. Estamos importando, trayendo del exterior, mucho más que lo que estamos exportando. Las importaciones presionan en la prima del dólar, las importaciones, mientras que las exportaciones nos traen dólares. Nos traen dólares. Y ese déficit fiscal histórico de la balanza comercial nos ha hecho mucho daño. Los gobiernos comienzan a hablar de política de exportación y hablan de casilla única para que los exportadores puedan facilitarle todo el proceso para exportar. Pero tenemos mucha barrera en el país. ¿Y cómo es posible, y ahí traigo este ejemplo, que los empresarios de Santiago, los empresarios del Cibao, tengan que llevar su producto para exportarlo a Jaina? ¿Por qué? Si tenemos Manzanillo, tenemos Puerto Plata, pero históricamente los gobiernos han descuidado eso. No le interesa eso para favorecer a los empresarios y a los puertos de Jaina, puerto de Boca Chica, el puerto de Punta Caucedo. Ahora hay que decirle al empresario Capellán que él tiene que ser más preciso, que él tiene que exigirle y reclamar de Danilo Medina, el presidente de la República, quien fue que le quitó a ellos, a los empresarios de Santiago, la facultad que le había dado
por decreto el gobierno pasado para construir y ampliar un moderno puerto de Manzanillo. Yo pienso, si mal no recuerdo, que fue en septiembre u octubre del año 2012, cuando el presidente Danilo Medina decidió quitarle esa facultad a los empresarios y reservársela para el Estado. En principio la vi bien. Bueno, porque si el Estado decide asumir la construcción del puerto de Manzanillo para modernizarlo, ampliarlo y tener el control total del puerto, yo creo que es bueno, no es malo. Las ganancias y las facilidades que el Estado iba a procurar, iban a beneficiar, y no es lo mismo tener un puerto privado, con inversión privada, que había muchos requerimientos y muchas exigencias para recobrar la inversión. Hermano, no se ha dado ni una cosa ni la otra. Danilo le quitó a Santiago y a los empresarios ese puerto de Manzanillo y no hizo ni dejó hacer. Y vamos para 8 años. En ese tenor es que hay que referirse al puerto de Manzanillo. Yo entiendo a Capellán, no quiere entrar en contradicciones con los estamentos de poder, haciendo esa referencia, pero nosotros tenemos la obligación como comunicador de recordar quién tiene la responsabilidad que 8 años después el puerto de Manzanillo no esté operando en favor de los productores y de los industriales de Santiago. Y por eso yo digo, un poquito más de precisión, Fernando Capellán. Diga lo que tiene que decir, que no es nada pecaminoso, es solamente recordarle al presidente que ni hizo ni dejó hacer en el puerto de Manzanillo a los empresarios de Santiago. La Suprema Corte de Justicia se aboca ya a conocer el juicio preliminar en el caso de Odebrecht. Los plazos en derecho, en buen derecho, se vencen todos. Y la falta de conocimiento del juicio preliminar se debe a instancias elevadas por Andrés Bautista, expresidente del PRM, y a Conrado Pitaluga, abogado inmerso, involucrado en el caso de Odebrecht en la República Dominicana. ¿Qué es lo que ellos han estado solicitando? Ellos han estado solicitando, sencillamente, que el expediente sea separado, que ellos no tienen por qué estar en esa jurisdicción privilegiada en la que solamente puede estar el senador de San Cristóbal involucrado en el caso de Odebrecht. Y ellos tienen ciertamente la razón y el derecho. Primero, porque si ese juicio lo conoce la Suprema, es un solo juicio, es una sola instancia inapelable la que finalmente va a decidir. Un solo juez que ya participó como juez de atención permanente y permanece ahora en el juicio preliminar, de forma irregular, digo yo, porque el cambio de los jueces es que permite la diversidad de opinión y la visión clara. Ese juez lo va a condenar a todos. Ortega Polanco, independientemente de los niveles de integridad que le quieren atribuir, lo va a condenar a todos, porque ya él ordenó prisión contra todos. Si en la fase de atención permanente él encontró evidencias comprometedoras de todos, entonces evidentemente que son las mismas pruebas, las mismas evidencias que él va a ratificar ahora. ¿Y por qué yo digo que tienen razón? Pitaluga, Conrado y Andrés Bautista y el propio Chu Vázquez lo que están diciendo es, oye, mándenos nosotros a la jurisdicción que nos pertenece. A ellos les pertenece un juez extraordinario de primera instancia, que conozca el caso, que comience de nuevo, que se dé una sentencia en primera, que ellos puedan apelar a apelación y de que al final vayan a la Suprema. Eso es una táctica correcta de una buena defensa que lo que busca es jugar al tiempo.
Pero ellos tienen razón, porque ellos no pueden estar en jurisdicción privilegiada. Eso solamente le compete al senador y por eso ellos están pidiendo el desglose del expediente, pero se le ha negado. Y entonces en las próximas horas pudiera estarse conociendo las evidencias que van para el juicio de fondo, que en eso consiste el conocimiento del juicio preliminar. Qué pena que eso sea así. Y hablando de Odebrecht, todo este chillido y ladrido de mucha gente que ha politizado el tema, que incluso, dijo, de hecho, se puede politizar porque son los políticos en el ejercicio del poder los que han estado cometiendo la fechoría que cometieron en Odebrecht, y que además no fue una inventiva de nadie, es la propia empresa que había revelado que dio 92 millones de dólares por concepto de soborno, y eso es pecaminoso y condenable en cualquier parte del mundo, independientemente de que el expediente de Odebrecht ha sido utilizado en toda la región por el gobierno norteamericano para destituir presidentes progresistas, para apresar, para contaminar el expediente y culpar a mucha gente, Lula da Silva, la Kirchner, Chávez, Correa, todo eso se lo ha llevado Odebrecht prácticamente. Es una ofensiva mediática en cambio de estrategia de la política exterior norteamericana. Ahora, en Estados Unidos, que también operó y opera Odebrecht, también se dio a conocer que hubo soborno. Hay un preso en Estados Unidos. ¿Usted conoce el nombre de alguien de los funcionarios que recibieron soborno de Odebrecht en Estados Unidos para lograr obras y concursos? Usted no lo conoce. Ah, porque ellos sí pueden ocultar la identidad y comenzar a decir el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el número 5. Esos fueron los que participaron. Y Odebrecht tendrá que pagar el doble de lo que dio aquí. Y lo pagó. Pero Odebrecht sigue operando en Estados Unidos. En junio pasado, Odebrecht concluyó y se inauguró uno de los aeropuertos más modernos de los Estados Unidos de Norteamérica, en Miami. Y hoy se anuncia que Odebrecht vuelve a ganar, yo pienso que sin soborno, sin pagar peaje, volvió a ganar otro proyecto en Estados Unidos, Odebrecht operando en Estados Unidos. Y resulta ser que ha ganado para la construcción del proyecto de un puerto, el más moderno que pudiera tener Estados Unidos, también en Miami. Y lo gana Odebrecht, trabaja Odebrecht en Estados Unidos. Y aquí una serie de politicuchos pregonando porque Odebrecht salga del país. Oye, nadie ha cuestionado la calidad de las obras de Odebrecht. Lo que se cuestionó fue lo que ellos mismos dijeron que habían ofertado, un soborno, un chantaje, que el gobierno dejó de percibir en su momento y que recuperó con la sentencia. Para que ustedes vean que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Y cuando queremos ser coherentes lo podemos ser. Lo podemos ser. Todo el que cogió en Odebrecht, yo creo que ahí no están todos los que son. Y creo que ahí hay gente inocente también, que no tienen los niveles de culpabilidad que otros tienen. Es decir, ahí encaja el refrán de que no son todos los que están, ni están todos los que son en ese expediente de Odebrecht. Pero ahí está Punta Catalina, que se ofrece, será la inversión del Estado del siglo y que pudiera generar beneficios a favor de la población dominicana, que eso es lo que hay que esperar. A mí no me molestan los 2.000 millones de dólares que pudo haber costado Punta Catalina. La investigación que yo he hecho y los informes que tengo es que una obra de esa magnitud en cualquier parte del mundo pudiera costar 2.000 millones de dólares.
A mí lo que me quilla, lo que me molesta, lo que yo cuestiono es que se haya construido esa obra en unos terrenos de los Vicini, en terreno ajeno, que se haya alquilado por 40 años pagando en dólares. Ahí está el abuso y alguien se benefició de eso y hay que determinarlo. Pero la gente que está protestando no habla de eso, no habla de ese detalle. A mí lo que me preocupa es si ciertamente esos 140 megavatios que va a aportar Punta Catalina al sistema energético se va a reflejar en la facturación a partir de la entrada. Eso es lo que a mí me interesa. Eso es lo que a mí me interesa y yo creo lo que debe interesar a la grande mayoría de los dominicanos. Y dejémonos de estar chismeando como comadres, buscando intereses particulares, cuando lo que debe primar es el desinterés general, lo que está beneficiando a la mayoría de los dominicanos. Eso es lo que debe interesar y por eso siempre digo que cumplo derechos, cumplo deberes para reclamar derechos y que establezco una comunicación efectiva, sustentada en el interés general de la nación y no en intereses particulares. Por eso usted me ve criticando, cuestionando a unos y a otros políticos del país, sin importar los colores de la bandera que representan. No me importa. Lo que me importa es que el interés general yo lo puedo estar defendiendo, que es el interés de las grandes mayorías dominicanas. El Café de la Mañana regresa precisamente mañana por Telecontacto Canal 57. Telecontacto, Canal 57.